Bienvenidos, hoy día estamos con don Mariano Delpech. Vamos a hablar de un tema interesantísimo que ya Mariano anticipó. Yo estoy ansioso por escuchar todo esto. Vamos a hablar de estrategias para sobrevivir en tiempos de crisis. Mariano, tú, bueno, eres un agente de Loading Play, Ujú, estás ahí dedicado a la importación y distribución de productos de electrónica, eh, ujú. distribuye a los retailers, a varios comercios, está ahí en Marketplace, está ahí desarrollando tu marca propia, está ahí desarrollando tu web propia. Bueno, y tenía una larga trayectoria en todo lo que es importación y distribución, así que yo creo que el tema está increíble. Cuéntanos, hoy en día llevamos, a ver, por si alguien ve esta cuestión en 3 años más, 10 años más, estamos en el tercer mes de pandemia por coronavirus. Me encanta ponerle contexto. Claro, no de Si contexto, alguna ¿no? vez nos olvidamos de lo mal que lo estamos pasando ahora, Exacto. O sea, en 5 años más nadie se va a acordar del coronavirus y van a ver este claro, video y van a decir, ¿verdad que estos tipos lo pasaron así de mal? Bueno, exactamente. Así quizás es. después van a decir, ¿te acuerdas de esa época en la cual te saludabas con gente, te dabas abrazos? O sea, claro. Y muchas veces, de hecho, ayer estaba viendo un video de un youtuber que sigo mucho ¿Ya? y el tipo estaba sacando una estadística de todos los negocios que nacieron o mejoraron o sacaron un modelo nuevo en tiempos de En crisis. modelos de crisis. Y era, pero así, de la lista Fortune 500, punto tú, la mitad, el 50%, nació Seguro, o se pegó un salto en crisis. sí, Entonces, seguro. De hecho, muchas de las empresas de hoy día que lideran Silicon Valley son empresas que sobrevivieron del estallido.com en el 2000, porque se tuvieron que reinventar, porque finalmente las crisis hacen eso. En mi visión es como que cuando el mercado de alguna forma se satura y entra muchísima gente a competir que de alguna forma agrega menos valor o no agrega, en momentos de crisis es donde el tablero se se limpia. empieza a mover y los que terminan parados son los que efectivamente lograron consolidar su propuesta de valor frente al mercado y el resto se queda. Y obviamente cuando pasa eso, los que quedan parados son los que absorben mercado. Claro, es como que es un distiller, como se podría decir técnicamente, o sea, como que se limpia el mercado de los tipos que Sí, están y no están. O sea, es extremo, es completamente extremo. sí, tal cual. Buenísimo. Por eso también, por ejemplo, es súper difícil este tipo de situaciones para negocios, eh, que son negocios que se plantean en el día a día. Y eso dícese de restaurantes, bares, de muchos negocios que viven con la Claro, venta del día a día. claro. Entonces, eso también te enseña mucho respecto a cómo posicionarte haciendo negocios, porque frente a cualquier desequilibrio que haya en la continuidad del negocio, a menos que tú vengas con una espalda muy grande, te tira a piso. Claro. Y cómo también pensaste el negocio, porque también me imagino que hay un tema de que si tenías un negocio que sabéis que funciona en el día a día, como el tipo que vende almuerzos detrás, no sé, debajo de una oficina, que en este minuto está completamente sin pega Sí, porque en la oficina no hay nadie porque están todos en sus casas. O sea, tú claro. tienes que saber que los riesgos de tu negocio van en directa relación con que esa oficina funcione o no. O sea, Sí, y que es loco porque son cosas que obviamente hoy día estamos viviendo una situación tremendamente atípica en donde nos cuestionamos cosas que antes jamás nos hubiésemos cuestionado. exactamente. Entonces, eso también es algo súper interesante a nivel empresarial Sí, de adquirir que finalmente lo que tú puedes dar por sentado en un plan de negocios finalmente queda supeditado a que pase una cosa totalmente sí, loca. Y de hecho, es muy entretenido lo que tú estás hablando porque, bueno, un poco lo que te contaba, nosotros llevamos, yo partí esta empresa con uno de mis mejores amigos hace 10 años, de hecho vamos a cumplir 10 años en un par de semanas, y partimos muy chicos, yo partí, tenía 22 años, estaba estudiando en la universidad todavía, y entonces hemos tenido un montón de vivencias, muchas buenas, muchas malas, bueno. tú sabes, todos los que escuchan y tienen un negocio saben a lo que me Sí, refiero, sí, po. y la cosa es que de alguna forma fuimos adquiriendo esta experiencia de la mano con amigos que seguían estudiando, trabajando, y nos ha pasado mucho, amigos quieren emprender y nos preguntan, oye, ¿qué onda? Y ayer, de hecho anoche mismo, me llamó un amigo que está viviendo afuera y que su plan era quedarse afuera y obviamente por toda esta situación no va a ser posible, y está viendo de volver a Chile y está con ideas de hacer cosas. Y es súper interesante la conversación que tuve ayer para que la conversemos ahora, porque Dale.
Él estaba planteando hacer un negocio de venta de comida en todas estas plataformas de delivery, ¿ya? Puntualmente hamburguesa, da lo mismo. El punto es que una de las cosas que más he aprendido en el último tiempo, y sobre todo de apoyarme en mucha lectura de grandes empresarios que han pasado por todas estas crisis y qué sé yo, de hecho tengo varios datos ahí para compartir con todos los que están Excelente. escuchando, es que muchas veces nos hacemos las preguntas equivocadas. Mm. Normalmente cuando alguien quiere partir un proyecto, que es lo que me pasó anoche con mi amigo, él en el fondo, su versus o su punto de análisis era la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Ok, bueno, si no funciona, ¿cómo lo hago? No sé qué. Pero mientras seguíamos hablando, yo le digo, te hago una pregunta, ¿qué pasa si te funciona? ¿Te has preguntado eso? Exactamente. Sí, Es súper loco porque es una pregunta tan sencilla que ninguno nos la hacemos. exactamente. Porque cuando tú te preguntas qué pasa si te va bien, te obliga a pensar cuál va a ser tu Mil vida cosas. y tus problemas que vas a tener en ese sentido. Entonces, cuando estamos hablando puntualmente del caso de un restaurante, que te vaya bien implica que vas a estar trabajando de sol a sol, de lunes a lunes, Exacto. metido en tu restaurante. Entonces también hay muchas cosas que yo he visto y ojo, y me pasó a mí A puntualmente. todos. Yo Sí. me pasó, yo cuando tenía 22 años estaba estudiando una carrera nada que ver a negocios y, y termino por esas cosas de la vida con una empresa importadora de tecnología vendiéndose al retail y con mi socio y mi amigo nos pasó que a mitad de camino fue como, ¿cómo llegamos acá? ¿Por Mm. qué estamos metidos en este negocio? ¿Cachai? Porque finalmente tú empiezas a tomar decisiones del día a día para salvar tu situación, para ganarte un par de lucas, y cada vez eso empieza a tener un efecto de bola de nieve y de repente llega un Exactamente. punto en el cual deshacerla es Exactamente. dificilísimo y estás Exactamente. metido en un mundo que ni siquiera pensaste o si es que te lo hubieses planteado quizás no lo hubieses. Me encantaría como ponerle un nombre más técnico, pero una relación muy tremenda entre las decisiones de corto plazo para las ventas y las decisiones de largo plazo para la estrategia y consolidar el negocio. O sea, creo que muchas veces son contrapuestas. Muchas veces las decisiones que tú tomas, o sea, absolutamente en tecnología eso es clave, absolutamente clave, que las decisiones que tú tomes en el corto plazo para hacer lucas o para generar ventas, no necesariamente son las que te van a hacer tener una ventaja en el tiempo. O sea, casi son contrapuestas. Sí, de todas Casi. maneras. De hecho, hay un término técnico de un libro espectacular que leí que se llama el management debt. Es el Ujú. concepto que él pone, que es la deuda de management. Cuando tú tomas ese tipo de decisiones, de alguna manera te estás endeudando Sí, en una solución que sabes que no estás tomando a largo plazo y la estás tomando a corto plazo y sí. eventualmente eso se paga y se paga con intereses. Se paga con interés. Y de hecho Steve Jobs tiene una frase impresionante, súper lapidaria, ¿Ya? para decir eso mismo, que dice que si una empresa está dirigida por vendedores, cagaste. ¿Cachai? O sea, tú tenés que dirigir a los vendedores, los vendedores no te pueden dirigir a ti, porque el vendedor siempre va a promover que, que la venta inmediata, la venta del mañana, del pasado La venta mañana, de la fácil. próxima semana, claro, Sí, y claro, puede ser que, pero siempre el vendedor va a estar, y te pasa con un equipo de venta, que el equipo de venta siempre va a estar pendiente de la venta de mañana, de la próxima semana, de este mes, pero nunca van a pasar en 5 años, jamás. El que tiene sí, que vencer en 5 años sí, eres tú. Y sí. muchas veces vaya en contra de lo que quieren los vendedores, muchas veces. Bueno, es divertido porque cuando partimos la empresa yo estaba a cargo de la parte comercial y mi socio estaba a cargo de la parte de administración. Y después partimos otro negocio que es Mupas, que te contaba, y Sí, él se fue como gerente general allá y yo asumí la gerencia general acá. Y ambos dos tuvimos una metamorfosis heavy porque en el fondo él tuvo que enfocarse más en la venta y yo me tuve que enfocar más en la claro, finanza. Y me da risa porque me acordaba todas las veces yo rabiando con mis vendedores, pensaba en mi socio rabiando conmigo porque en el fondo la actitud que dices tú claro. del vendedor, que se pone al lado del cliente, que quiere Sí, venderlo y a quiere menos vender, margen. y está perfecto, sí, po. Sí, sí, de todas maneras. Sí, po. Primero Vamos, que dime. nada, lleváis 10 años en tu negocio, hay pasado por muchas cosas. Sí, eh, ¿Cuáles son las cosas más importantes por las que hay pasado a nivel de dificultad, a nivel de crisis? ¿Y ya. cuáles han sido las estrategias que hay usado para salir adelante? A nivel de crisis, yo te diría que la primera y la más importante, y creo que está independiente del rubro en el cual estés y por más capo que seas,
nos toca a todos y es la autodefinición. Mira, La primera es cuando recién partimos sí. y un poco te decía, nos empezamos a cuestionar por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, qué era lo que queríamos hacer realmente. Y es un proceso que es bien complejo, de hecho lo vivimos con las dos empresas que te comentaba, en el cual empiezas a iterar qué servicio o qué producto dar, qué tipo de cliente, por qué este y por qué no otro. Quizás muchas veces las decisiones más correctas son las más difíciles, entonces tienes que postergar un poco, hacer una transición entre cómo sobrevivo ahora y dónde quiero llegar después. Entonces yo te diría que el primer gran desafío fue ese. El segundo gran desafío que me acuerde, eh, nosotros partimos en retail, las grandes tiendas, y en el andar nos dimos cuenta que eso era antes un poco como era el modelo antes del retail. Hoy día de alguna forma está cambiando, pero era tremendamente opresivo y tenía muchísimo, si bien tenía volumen, el margen de contribución era nano porque tenía muchos cobros, era muy, muy complejo. Esto era antes que existiera todo este tema de apoyo a las pymes, por lo tanto te pagaban tarde, mal y nunca, era muy complejo. Entonces la primera transición fue cuando salimos del retail y nos empezamos a dedicar a los especialistas. Y ahí empezamos a trabajar con las tiendas Apple, con las tiendas Samsung, con las tiendas Sony, HP, y ahí empezamos como a migrar a un modelo en donde realmente podías construir una relación a largo plazo, porque no eras un número. En el fondo a tu cliente le importaba que tú estuvieras ahí, que lo ayudaras, y generabas una relación real, una fidelización. Qué increíble, porque déjame hacer un paréntesis ahí. Dale. Básicamente, te saliste, no sé si te saliste, pero le restáis importancia al cliente gigantesco y te vais al cliente un poco más chico, que es aparentemente menos atractivo, y ahí desarrollaste tu negocio, no en el grande. Sí, sí, de hecho, esto es parte de lo que conversamos antes, porque Sí, pues, evidentemente obvio. en números convenía mucho más venderle al retail, Exacto. pero hay un intangible que es qué tan sostenible es la relación del negocio en el tiempo, que finalmente es súper difícil de asimilar, pero es algo que hay que hacer y es algo que yo veo también mucho. Nosotros nos hemos dedicado a ayudar a otros emprendedores, amigos o gente que pide para mentoring y te das cuenta que eso es algo que cuesta mucho hacer, desprenderte del cliente que más te da, pero que es el más cacho, el que te pone en problemas, el que consume mucho más tiempo del que en verdad debería, como en el caso de empresas como la tuya que venden el servicio, en vez de enfocarte quizás en el que no es tan rentable, pero que es operativamente mucho más manejable y que es más escalable también. Puedes tener Claro, muchos más de esos. claro. Y eso es una transición que es súper difícil de hacer porque Súper hay un difícil. tema De verdad, tenéis que. como Sí, pues, es como de soltar, de como soltar. viste que todos los emprendedores estamos al principio súper cerrados y porque nos costó tanto y nos duele tanto el tema, que por ahí relajarte y soltar y decir, ¿sabes qué? Chao. Él no es mi tipo de cliente. Yo creo de verdad que en mi historia, las Ujú. mejores cosas que me han pasado es perder cliente. ¿Cachai? Y decir, ¿sabéis qué? Este cliente, chum, chao. ¿Lo Chao. pierdo? Sí, lo Sí. pierdo, compadre. Pero ya me Yo, enfoco yo, en lo importante, ¿cachai? yo lo que te digo, yo creo que hoy día lo veo como un proceso de maduración de un negocio. De hecho, yo identifico enseguida cuando hablo con gente Mm, si está en esa o no está en esa. En el claro. fondo, si ya pasó ese nivel de maduración o sigue manteniendo un circo para tener feliz a los clientes que logró conseguir. Mira, qué buena Mm, definición. Es que al final eso es, o sea, efectivamente tú estás enfocado en tu cliente, sí, pero tú tienes que estar mucho más pendiente de tu negocio para poder después servir bien a tu cliente y darle valor. exacto, No estar haciendo los cafés, lo que yo llamo como a servir café a que el cliente, que es lo que le pasa a muchas agencias de publicidad. Antiguamente las agencias de publicidad se dedicaban a hacer ciertos servicios y en un momento empezaron a abarcar, hasta terminar haciendo los cafés de los clientes. O sea, era todo. ¿Cachai? exacto, Y, de todas y- maneras. y se mal llamaron agencias 360 porque hacían de todo, pero era porque estaban Sí. buscando las lucas Y de cortas. hecho, ojo, hay otro efecto que es súper importante de conversar, que más allá de lo que te comento, como de los problemas que trae para la empresa y para el emprendedor no madurar este proceso, trae consecuencias muy graves a nivel del negocio de forma externa, porque cuando el mercado te percibe como una empresa que es un yes man y dice que sea todo y no empieza a cumplir y no lo hace con la calidad que dice que lo va a hacer, porque está tomando cosas que no le corresponden o porque Porque no hace de debería todo. hacer, Sí, pues. empiezas a perder credibilidad en el mercado y tu negocio empieza a morir. Entonces eso también es súper importante. Nosotros, de hecho, te diría que al igual que tú, una de las cosas que maduramos y nos hizo crecer mucho y posicionarnos en el mercado
es saber decir que no. Sí, y a mí lo que me pasa mucho es que el primer paso, como tú decís, es el más difícil, que es perder. Es decir, ¿sabéis que no voy a tomar esta propuesta? Y así es como la pérdida interna de decir, ¿sabéis que no? Porque yo hoy en día lo hago con mi equipo de desarrollo y hablamos del comité. O sea, que el comité tiene que aprobar, no el comercial que soy yo. Claro, Y el comité si dice que no, es no. Y yo me alineo, compadre, y vamos para adelante porque lo importante es largo plazo. exactamente. Y nos ha pasado que en el decir que no, también yo como comercial he aprendido decir, chuta, ¿sabes qué? Te recomiendo tal persona, te recomiendo tal otra. Y me convierto igual en alguien de valor porque recomienda buenas cosas, ¿cachai? Pero no lo De hago todas todo maneras. yo, ¿cachai? No lo hago todo yo. Entonces, Ujú. recién, o sea, me acaba de pasar 10 minutos antes de tu llamada que el viernes me contacta otra empresa de desarrollo porque quería que le desarrollara algo, porque está en el mundo de integraciones, entonces yo sí lo puedo desarrollar, y esta empresa de desarrollo está muy cercana a los restaurantes y todo el tema, y hoy día en la mañana me acaba de llamar una persona que me dice, oye, tengo como 50 restaurantes que necesitan un servicio como esto, ¿lo puedes hacer tú? Y yo le digo, no, se lo paso a la empresa que me está cotizando el Al que cliente. lo hace, claro. Obvio, ¿cachai? Pero no es fácil, no es fácil. O sea, tenéis que decir que no, No, que resta. no. Tenéis que como Es un proceso de maduración, soltar, sí, lo que tú de decís. todas maneras. Sí, no, excelente. Ya, Después, entonces ¿qué ese fue más? Bueno, el primer hito de sobrevivencia, como que fue definirse, como el primer así sí, como la autodefinición. la autodefinición. Después, algo que nos pasó, que fue tremendo, nosotros teníamos una bodega dentro de un complejo de bodegas, donde incluso teníamos la oficina. Y la cosa es que yo tuve cumpleaños y cayó justo fin de semana y el lunes me estaban esperando con tortita y para cantar entre todos. Y la cosa es que ese lunes No, se prendió fuego la bodega. ¿en serio? Se incendió toda la bodega. Perdimos todo y no teníamos seguro. No te puedo creer. Y como nosotros estábamos ahí, puta, entre las llamas, el fuego, los bomberos, el agua, sacando las cosas, intentando rescatar todo, no, fue un estrés Pero me estás diciendo tremendo. que durante tu cumpleaños se incendió la bodega. Claro, o sea, al día siguiente de mi cumpleaños, cuando lo estaba celebrando con el equipo, se incendió todo y Claro. perdimos todo. O sea, en la Y, celebración de tu cumpleaños. sí, y encima es heavy, porque mira, yo estoy de cumpleaños en noviembre y en casi todo el negocio de retail, excepto, no sé, Obvio. los juguetes, Navidad o los últimos 3 meses hacen el 60% del año. Entonces, perdimos todo lo que teníamos en bodega, pero gracias a Dios, los embarques que eran los más importantes para Navidad se habían atrasado. No. Entonces se quemó todo y la mercadería que debería haber estado y que si en verdad si hubiese estado quebrábamos, Claro, se llegó salió. una semana después. No. Entonces ahí fue un estrés gigante, o sea, emocionalmente fue heavy Heavy. ver cómo se quema tu negocio, cómo pierdes tus cosas sin seguro ni nada. Intentar salvarlo con el fuego encima y después ya decir, ¿sabes qué? Parece que estoy arriesgando demasiado, voy afuera a ver cómo se prende fuego todo. Claro, Y después el plan de contingencia nos sentamos con mi socio y fue ya, tenemos que sobrevivir, ¿qué hacemos? claro, claro. Ya, ¿qué es lo que llega? Esto es lo que llega, ¿cuánto lo vamos a vender a esto? ¿A quién? Y ahí empecé a llamar a todos los clientes y también ahí pasó algo que es súper importante de destacar. Siempre nos preocupamos, como te decía, de ser correctos, de siempre dar nuestro 100 y saber cuándo decir que no. Claro. Entonces generamos muy buenas relaciones con estos clientes especialistas que te había dicho, que fue el primer traspaso, y cuando ellos supieron que a nosotros se nos quemó todo, nos ayudaron como locos. De hecho, yo agarré toda la lista de lo que llegaba, llamé a todos los clientes y todo, ya, dame todo eso, dame todo eso. Y todo lo que llegó lo vendimos a la semana. Wow. Con eso hicimos caja, volvimos a traer y tuvimos que armar una rueda que nos demoró, yo te diría, un año en quedar en cero de todo lo que perdimos, Ya. pero de alguna forma es una historia también no sé, no he conocido mucha gente que se le prenda fuego y pierdan todos, así que esa fue otra. Viejo, Y y el día después, de tu cumpleaños, el día que estáis celebrando tu cumpleaños, eso no es menor, no es menor, ¿viste? no es No es menor menor nivel el de dato. cabeza, ¿cachai? Lo que hablábamos antes. Exactamente. Sí, lo que hablábamos antes, o Y, sea, y después yo diría que la última gran crisis fue, y esta es bien interesante también para el resto, porque independiente de nosotros, nos pasó algo que es muy propio y muy normal del mercado, y es que murió una industria.
Nosotros en ese minuto estábamos muy enfocados en los clientes especialistas de telefonía, carcasas de teléfonos, cargadores, todo ese tipo, bastones selfie, lo que todos conocemos. Y eso fue un boom durante muchos años y era un negocio de mucho margen y de mucha rotación. Entonces era un muy buen negocio, Claro. por lo mismo se sobrepobló de gente que se metió y llegó un punto en donde ya la misma competencia hizo que se murieran varios de los productos que estaban. Pero independiente de eso, en algún momento los celulares se pegaron un upgrade y empezaron a salir carcasas propias, venían con más capacidad, venían con un montón de prestaciones y pasó un poco también el frenesí de querer tener la carcasa de distintos colores que esta que la otra. Entonces todo ese negocio empezó a irse en picada y eso fue justo cuando nosotros habíamos partido Mopas y mi socio se va a trabajar para allá. Entonces, de alguna forma me toca. A ti solo. Fue durísimo. Bueno, yo siempre digo, ese fue un MBA a la vena, porque me tuve que hacer cargo de la administración y de las finanzas de un negocio que yo no lo venía haciendo hacía años, seguir manteniendo las ventas y encima con un negocio que venía cambiando como loco, donde todos los productos que teníamos se están quedando obsoletos por día y tratar de venderlos era una obsolescencia tremenda, porque imagínate los celulares salían con tanta frecuencia que tú te quedas con una carcasa de un modelo y después, aunque lo regalaras, nadie te lo tomaba. Entonces empezamos a quedar con un montón de obsolescencia y ahí fue donde tuve que reinventar de nuevo el negocio y empezar a traer marcas mucho más reconocidas como JBL, Samsung, todo ese tipo de productos directamente desde Miami y empezar a venderlos a mis clientes, lo cual fue muy bueno porque en el fondo me abrió un espectro gigante que no conocía de marcas y logramos vender mucho más, pero el margen era menor. Y ahí es donde entré en la última fase que conversamos, en donde cuando el mercado se empieza esto fue el 2017, para que tú tengas una idea. Ya, hasta ahora. Entonces, ya desde ahí en adelante, 2018, 2019, que el mercado empezó a bajar, empezó a caer, el tema del margen se volvió un tema importante. Entonces, ahí es cuando conversábamos antes en la previa, dentro de las cosas que yo hoy día te diría como que hay que enfocarse 100% para poder sobrevivir en épocas de crisis, es netamente el margen de contribución de tus productos o tus servicios. Hay que enfocarse en los productos de mayor margen y hacer el esfuerzo, porque normalmente son los que son más difíciles de vender, obviamente. Y por más que, como decías tú, el vendedor o el área comercial te diga, oye, pero es que vendamos este, que se vende más fácil, hagamos más volumen, es súper importante identificar que cuando estás en un momento de crisis, el volumen deja de ser una alternativa porque está todo contraído. Entonces, las pocas ventas que tú tienes tienen que ser al mayor margen posible y eso tiene que ir de la mano con haberte apretado el cinturón lo máximo posible. Entonces, todo el foco va en el superávit. Y un poco cuando nos empezó a pasar esto, nos dimos cuenta de la situación y que había que cambiar el foco y en el fondo fuimos a China a hacer nuestra marca propia para integrarnos verticalmente, ya no comprarle a marcas, sino nosotros hacer una marca, lo cual también es una propuesta de mayor valor. Y nosotros, bueno, llegó esa marca propia ahora en marzo y justo logramos entrar, íbamos a entrar a todos los replays. No logramos entrar porque cerraron, pero sí logramos entrar a Walmart y eso nos dio bastante oxígeno en este tiempo y nos ha ido súper bien. Y dentro de esta reinvención que te comentaba antes, cuando empezamos a desarrollar estos productos desde Miami, también me empecé a meter en el mundo del e-commerce, que en ese minuto todavía, pese a que no es tanto tiempo atrás, no era lo que es hoy día. De hecho, Mercado Libre te rogaba que fueras a vender para allá. Yo fui porque había un amigo con el que jugué rugby, que me volvió loco como 2 semanas por teléfono, para que fuera, para que fuera, para que vendiera, para que vendiera. Y la cosa es que, bueno, empezamos a hacer el ejercicio y la verdad es que fue una sorpresa. Y encima lo hicimos en un periodo de transición de ellos, por lo tanto, quedamos muy bien posicionados con ellos porque siempre nos preocupamos de hacer muy buena pega. Y gracias a eso, en un momento llegamos a tener muchas tiendas oficiales de marcas y nosotros operárselas, desarrollamos un equipo especializado para eso. Y a razón de eso, bueno, que te conocí a ti, cómo eficientar la operación de toda esa misma estructura que hoy día yo te diría que es el canal que hay que enfocarse sí o sí, sí o sí. Pero es súper interesante que todo eso que me acabáis de contar nació a raíz del tema de las carcasas que se fue a pique. Sí. O sea, todo lo que me acabáis de contar es, oye, todo esto que desarrollaste marca propia, que entraste a Ripley, que entraste a Walmart, que le empezaste a administrar marcas a muchas, o sea, muchas tiendas, a distintas marcas, Mercado Libre, etcétera. Todo eso nace
por una crisis, por una, Exactamente. por una cagada que te quedó y que tú miraste para arriba y dijiste, ya, para adelante. ¿Cachai? Bueno, de Eso es hecho, mira, interesante. te iba a contar. Hay un libro que me leí hace el año pasado, que es increíble y lo recomiendo de todas maneras, sobre todo ahora, y que se llama Only the Paranoid Survive. ¿Lo has escuchado? ¿Solo los paranoicos sobreviven? De Sí, Andy Grove. buenísimo. Ya, esa es una historia espectacular porque él te cuenta cómo Intel era el número uno de chips, creo que era en ese minuto. De Eh, procesadores, sí. exacto. Pero antes de procesadores, que eso es lo que es hoy en día, era de otro componente. El tema es que los japoneses empezaron a meterse full y su industria empezó a cambiar y empezó a tener crisis en lo que él llama estos cambios 10x, como por 10. Y que es un poco lo que te estaba contando antes. El que no es capaz de ver que en el fondo el negocio quizás le está yendo mal, pero porque hay un cambio de paradigma en donde la industria está cambiando, se queda fuera. Sí. Entonces, él lo que dice es que el rol del CEO es constantemente ser paranoico, estar pensando cómo mejoro, qué pasa si no resulta esto, estar hablando con la competencia, estar muy pendiente de qué es lo que está pasando. Y yo te diría que todas las crisis que yo te he mencionado son crisis precisamente de eso, de estar mirando mi competencia, qué es lo que está haciendo, quiénes están muriendo, a quiénes le está yendo bien, por qué le está yendo bien, qué es lo que están haciendo. Y gracias a eso fue que en el fondo logramos zafar de este tema de accesorios cuando hubieron muchos que murieron. Porque se quedaron en eso y dijeron, no, si la carcasa va a seguir vendiendo y los accesorios también. Y es una industria que murió. En el fondo antes se vendía como loco. De hecho, tú ibas al mall y habían 8, 10, 15 puestos de carcasa de teléfono y hoy día no los ves. Entonces el que no se reinventó murió. Y un poco lo que está pasando hoy día es eso. O sea, no hay mejor definición de un cambio por 10 que esto, donde nuestros hábitos como personas cambiaron, la forma de relacionarnos cambió, la forma de comprar cambió. Lo mismo, no sé, creo que en algún momento lo conversamos, el hecho de las oficinas. Sí, Es po. tremendo. Sí, Hoy día, si sí. ya llevas 2 meses, 3 meses funcionando a distancia, ¿por qué ¿Cómo va a volverías a una cambiar? oficina? Claro. Me lo decía Entonces también, Felipe, sí, me lo decía Felipe Morenque de Roda, me decía lo mismo, o sea, me decía, no sé si eso salga en el podcast oficial porque era otro tema que lo que estábamos conversando, pero me decía, ¿cómo va a cambiar las casas que hoy en día exacto, tú estás integrando exacto, oficina dentro de tu casa y estáis diciendo, chuta, si yo tengo oficina dentro de mi casa y si también tengo a mis niños dentro de mi casa, ¿para qué tengo que estar en el centro de la ciudad? ¿Por qué no voy para afuera? ¿Cachai? exactamente. Ojo con eso, ¿cachai? No se empiezan a cambiar un montón de cosas y lo que te Un digo, montón de motivos. las constructoras, principalmente de la renta de oficinas, tienen que estar cuestionándose estas cosas, porque dices, esto Absolutamente. ya cambió. Sí. Y de hecho, es divertido. Ayer teníamos una conversación con mi polola, en donde tenemos distintas visiones de esta situación. Ella lo ve como un lapsus. Yo no. Yo lo veo como que algo cambió y ahora en adelante ya no hay vuelta atrás. Es decir, ya no existe el septiembre del 2019. Ya no va a volver nunca más a eso. Y bueno, Que es- obviamente después vamos a volver a salir a bares, a restaurantes, eso es algo natural, que el ser humano va a querer socializar y todo eso, es lógico. Pero en un año más, la gente va a decir voy a trabajar a distancia y no lo van a mirar feo, ¿cachai? Va a ser como, exacto. ya, sí, sabes que estos son los sistemas, estos son los procesos, no hay problema, porque ya nos vamos a poder haber acostumbrado. De todas maneras. No sé, hay muchas cosas que cambian, pero en el fondo para ir englobándotelo en temas más concretos, más allá de mi historia, un poco lo que te decía, creo que un día me llama un amigo, hace poco, que partió una agencia, y me dice que estaba como súper frustrado con la situación y qué sé yo, y que tenía que tomar decisiones que sus socios como que no se las avalaban tanto porque eran decisiones de por ahí suspender gente o apretarse el cinturón, y él estaba frustrado, entonces me llamó. Y yo le dije algo que para mí en el fondo era súper evidente, pero se ve que para él no, y para él fue un cambio de clic, que yo le dije, ojo que estamos en una crisis, y acá es modo supervivencia, esto no es cómo vendo más, cómo llego a mi rentabilidad del año que quería llegar, olvídate de eso, hoy día es sobrevive, y es súper importante esto que te comento, porque muchos de los libros de management que he leído, sobre todo hay uno que es, para mí es impresionante, que es el de, no sé si lo leíste, The Hard Things About the Hard Things, el de Ben No, Horowitz. no, ¿Lo leíste? no, pero lo conozco perfecto. Es espectacular. Sí. Y en el fondo, él te habla mucho de lo solitario que es Mm, ser el CEO. sí.
porque tienes que estar con todo esto que te decía antes, con toda la paranoia de tu negocio. Estoy agregando valor, suficiente, poco, puedo mejorarlo más. ¿Qué es lo que está haciendo mi competencia? ¿Qué es lo que pasa en mi industria? ¿Están cambiando las cosas o no están cambiando? ¿Me estoy adaptando o no me estoy adaptando? Y a todo eso súmale que tienes que tomar decisiones que son difíciles, porque tienes que tomar decisiones que no sabes si son las correctas o no, y que solo lo vas a saber en bastante tiempo más, si es que lo vas a saber, porque tampoco vas a tener el resultado de la alternativa. Entonces, lo que él me planteaba de, pucha, es que mis socios no saben, yo le dije, ojo, porque uno, estamos en situación de crisis y tu mentalidad tiene que ser la de sobrevivir. O sea, hasta, hasta Apple está en esa, o sea, en el fondo, de acá no se escapa nadie. Nadie. Eh, y lo otro, le digo, en las épocas de crisis es donde se ve el liderazgo. Y lamentablemente el liderazgo en muchas veces es tener que tomar decisiones difíciles y tomarlas solo, y el resto tiene que acatar. Entonces, otra cosa que yo aprendí también cuando nos separamos con mi socio es que todos los negocios tienen que tener una cabeza. Nosotros estuvimos muchos años teniendo dos cabezas, y si bien creo que fue bueno para la maduración de cada uno porque éramos muy chicos, te digo, hoy día tiene que haber uno que sea el que tome las decisiones y el resto tiene que seguir y confiar. Porque hay veces que en el fondo tienes que tomar decisiones que son desagradables, que no las puedes conversar con tu equipo porque les va a afectar directamente, pero son las decisiones que son mejores para el negocio. ¿Cómo lo lleváis a la práctica eso, el tema del liderazgo? De tomar decisiones y te refería, bueno, me imagino que te refería a echar gente o a sacar gente, a O incorporar sea, gente al negocio, a subir a precios. todo, a lo que te decía antes, a dejar clientes cuando tu equipo comercial quiere seguirlos, es a cambiar el modelo de negocios cuando están todos acostumbrados a hacer a buscar el espacio donde quizás antes no lo estaba, es constantemente romper el status quo. Y de qué forma, no sé si tengo una receta, pero algo que a mí me ha servido mucho es leer. Yo digo, en el último año y medio me he leído más libros que en toda mi vida junta, de mucha gente, como te decía, Ben Horowitz, ¿cómo se llama esto? De Andy Grove. Por el tema de la mentalidad, sí. Porque finalmente, ¿sabes qué? Hay un dicho, yo soy un fiel creyente de los dichos, porque creo que transmiten sabiduría En corto. generacional. Sí. Y hay uno que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Sí. Juan, que sobrevivió 15 crisis, sabe más que tú, porque la hizo, porque la No, sobrevivió. claro. Sí, pues. Entonces, está bien, fueron distintas épocas, distintas industrias, lo que tú quieras, pero lo que tú partiste diciendo, que es súper importante, es un tema de mentalidad y de acción. No tiene que ver con tu negocio. Después la bajada a cada uno de los negocios lo hará cada uno, pero esto es un tema de mentalidad y de management, de cómo tú te enfrentas a esto. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me sirve mucho es, me acuerdo de muy chico, descubrí o escuché o leí, no me acuerdo, el tema de la programación neurolingüística. Y hay un tema que para mí es una herramienta clave, y es, yo me programo con la pregunta ¿cómo? Tú sabes cómo funciona ese tema, que en el fondo nuestro cerebro es como un computador en donde a todo input tiene que dar un output. Sí, pues. Entonces, por eso cuando todos estos libros de autoayuda que te dicen no digas que no puedes, en el fondo, ¿por qué? Porque en el fondo al momento que tú dices no puedes, Sí, pues. ya diste el output, en el fondo no Exacto. puedo. Entonces, cuando tú te preguntas ¿cómo lo saco adelante? ¿Cómo lo saco adelante? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo vendo más? ¿Cómo consigo más clientes? ¿Cómo mejoro mi negocio? ¿Cómo agrego valor? Tu cerebro no te va a dar la respuesta enseguida muchas veces, pero va a seguir pensando y vas a empezar a encontrar la respuesta cuando te estés, no sé, duchando, cuando estés caminando, cuando estás hablando con un amigo, cuando estás leyendo un libro. Entonces, yo te diría que para poder enfrentar las crisis, lo primero es la mentalidad, o sea, tener mente Cambiar la fría. pregunta dentro de tu cabeza, porque Sí, lo mismo aplica a que tú muchas veces decís, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y si cambiáis la pregunta, decís, ¿para qué me está pasando esto? Tu cerebro inmediatamente en el segundo plano, como diríamos los claro. de software, en el segundo plano, empieza a trabajar inconscientemente en para qué. Claro, porque el por qué es retroactivo. ¿Cuáles Claro, fueron las cosas que me llegaron acá? claro, y es víctima. Exacto, pero Ponerse en el modo para víctima. qué es para adelante, es prospectivo. Entonces, eso es una técnica 100% que recomiendo, de todas Lo maneras. mismo que pasa con un coach. O sea, yo siempre digo lo mismo. Si tú vas y contratáis al mejor coach del mundo y le decís, ¿sabéis que yo quiero ganar la maratón de Nueva York? Uh-huh. Y el coach te va a decir, ya, ok.
póngase a ver tele, póngase a comer papas fritas, póngase a comer y páselo súper bien. ¿Tú de verdad creís que va a llegar a la maratón si así eso? No, porque lo vais a tener que pasar mal. Exacto. Indiscutiblemente vais a tener que salir del estatus que estáis ahora y ponerte a trabajar en algo que no estáis acostumbrado. Porque si estuvierais Exacto. acostumbrado, ya lo hubierais ganado. Bueno, de hecho, hay otro libro que me encantó que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ¿Lo has escuchado? Sí. Pero está muy Es de bueno. moda. Súper Es de que moda. Sí. es buenísimo. No tiene que ver con negocios, pero sí tiene que ver con esta mentalidad que estamos hablando. Y un poco lo que la tesis central del libro es, la vida sin problemas no existe. Exacto. No existe, sácatelo de la cabeza. Entonces, partiendo desde la base de que la vida con problemas existe, elige cuáles son los problemas que quieras tener. Que era un poco lo que te decía antes de mi amigo, cuando le pregunté, Claro. ok, ¿qué pasa si te va bien? ¿Cuáles son los problemas que vas a tener? Sí, pues. Entonces, mucha gente, de alguna forma, no se cuestiona estas cosas. Cuando hablamos de, no sé, un poco el ejemplo que estás diciendo tú, llevándolo a una banalidad. Oye, ¿qué marcado es él que va al gimnasio o ella que va al gimnasio? Está bien, pero si tú no estás dispuesto a tener los problemas que tienen ellos de Exacto. preocuparse mucho de su comida, de despertarse temprano, de entrenar como locos, con mucha regularidad, no puedes pretender tener ese resultado. Y lo mismo Imposible. pasa en los negocios. Y Oye, mira, a él exactamente. que le va bien. Ah, seguro tuvo pituto. O, no, se Ah, rompió el lomo se rompió el trabajando, la lomo, pasó le sacó la pésimo, tal cresta, cual. obvio. Obvio. Tal A cual. no ser, claro, hay hijos de Piñera, hay hijos de Rockefeller, sí, pero ese es el 10% o el 5%. La O menos, mayoría, sí. o Sí. menos, la mayoría se ha hecho pebre. Exacto. Y por eso digo que para mí ha sido tremendo apoyarme en libros de Sí, gente que la ha pasado mal, porque aparte son libros que yo he buscado, no que te cuentan la historia bonita, de sí, él hizo esto, porque tú sabes cuando tienes un negocio que hay muchas cosas tras bambalinas que no las sabe nadie. De hecho, mira, te cuento una historia que grafica, no existe, para mí, yo no tengo mejor historia que grafique esto, que fue a tal punto que yo quedé pasmado y lo conversamos con mi socio. Hace poco, ¿cuándo fue? En marzo, se anunció que habíamos vendido Moodpass, que habíamos logrado el exit. buenísimo. Nosotros después de haber vendido, en el fondo firmamos un contrato y que tenía que pasar X plazo para que pudiéramos anunciarlo. Llegó ese plazo y se anunció. Entonces salió en varios lados, qué sé yo. Y la cosa es que mientras esto salía en distintos canales y yo recibía un montón de llamados de felicitaciones y mensajes y todo, que obviamente es muy rico y me tenía muy feliz, Sí, ese mismo día yo estaba despidiendo a la mitad de la gente de mi importadora. Gente que estuvo con nosotros años, gente que le tengo un cariño gigante. Y no porque yo quisiera, sino porque estábamos en una situación que no íbamos a sobrevivir si no lo hacía. Entonces, cuando terminó el día, yo le escribo a mi socio y le digo, bueno, tengo una mezcla de sensaciones que es extrañísima. Tengo una alegría genuina por todo lo que logramos con Mospas y tengo una pena enorme por todo esto que está pasando con Esturión. Y él me dijo lo mismo, me dijo, llevo en blanco un buen rato, de hecho ese día para mí fue un día súper penca, porque en el fondo, ¿qué es lo que te enseña eso? ¿Qué es lo que estamos hablando? La gente solo ve el lado bonito. exacto. Solo ve la publicación en el diario financiero, solo ve la publicación en LinkedIn, pero no ve el sufrimiento que tuviste que hacer y los sacrificios que tuviste que hacer para llegar ahí. Entonces, de nuevo, si tú no estás dispuesto a pasarla mal, a tener que darle una vuelta, de hecho te diría, uno de los puestos más ingratos que existen es el del CEO, Absolutamente. porque el CEO se lleva toda la responsabilidad y muchas veces no se lleva los reconocimientos porque es más del equipo, es de la empresa y está bien que sea así, Y muchas veces, pero sí, muchas veces el CEO, o sea, que el tipo que está a cargo, muchas veces no es el dueño. Muchas veces pasa que tú exacto, ponías un CEO y lo ponía a la guerrilla y los dueños son los que se llevan las lucas y de el todas CEO le toca maneras. estar ahí, claro. Como dice, como dice el eslogan gringo, 10 years of work for a overnight success. Tal cual. Lo que a ti te pasó ese día que estabas despidiendo a esa gente era como la otra gente lo interpretaba como un overnight success, pero llevaba ahí un montón de años trabajando para eso, ¿cachai? Exacto. Llevaba ahí un montón de años. Y, yo me acuerdo, nosotros, bueno, yo con mis socios, de todos, los el de Esturión y los de Muppas, somos todos amigos de rugby. Y nosotros tuvimos un entrenador que todos le tenemos mucho cariño porque más allá de ser un buen entrenador era como un buen formador de personas. Claro. Y él nos metió muchos valores.
dentro de ellos yo te podría decir que una de las cosas que nosotros teníamos, que nos ayudó a todo esto, es que el rugby siempre nos enseñó a, por más que te estén golpeando, te estén pasando por encima, tienes que pararte y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y recibir, y recibir, y recibir, hasta que en algún momento des vuelta a la situación. Y esa es la mentalidad que hay que tener. De hecho, él tenía una frase que se me quedó para siempre, y siempre que puedo la comparto, es: el hombre se mide frente a la adversidad. Sí, pues, claro. Entonces, como decía antes, El eso buen hoy chileno día, es, en la cancha se ven los gallos. tal Corta. cual, Sí, tal cual. sí, O sea, en el absolutamente. fondo, hoy con crisis es donde tú realmente ves quién es el buen empresario, quién es el buen líder, Sí, quién es el responsable, el que cumple con sus obligaciones independiente que le esté doliendo, el que lo deja todo por el proyecto y que se sacrifica muchas veces a nivel personal o a nivel del negocio mismo en pos del bien mayor, de que siga esto a largo plazo. exactamente. Entonces, como digo, mira, en este libro de Ben Horowitz, en un momento él comenta que en una entrevista le preguntan si es que un CEO se nace o se hace. Ujú. Y él da una respuesta que yo encontré espectacular. Y él dice, a diferencia del velocista, que en el fondo toma un movimiento mecánico natural y lo perfecciona, el boxeador tiene que tomar movimientos que son antinaturales, que es, por ejemplo, retroceder con la misma pierna y no con la pierna cambiada para que no los estabilicen. Lo mismo pasa con el gerente general o con un CEO. No es natural, No, no, porque claro. tú no naces para estar siempre dando observaciones y feedback a las personas, estar evaluando constantemente, estar siendo súper cerrado para poder analizar bien la situación y tomar decisiones difíciles. No es natural, lo normal de nosotros es que nos comuniquemos de forma directa, que hablemos todos los No tan problemas que tenemos. impulsivo. Claro. Entonces yo te digo, yo creo que todo esto que estamos hablando no es algo fácil, no es algo con lo que se nazca, es algo que se tiene que trabajar. Y con esto te reitero el punto que te decía antes. Creo que cuando tú estás en una situación así, lo que prima, una de las diferencias que puede haber entre el que la hace y el que no, o el que sobrevive y el que no, es la humildad de poder saber que tú no tienes todas las respuestas, acercarte a gente que tenga más experiencia que tú, que tenga más años de circo que tú, que haya vivido situaciones más difíciles que tú, leer libros de eso y en el fondo tratar de absorber conocimiento de fuente que tú no tienes de dónde sacarla porque no lo has vivido y estás viviendo una situación que te tiene desbordado. Y lo que tú decís, o sea, invertir en tu mentalidad, 100%, 100%. O sea, 100%. los libros sirven mucho para eso, yo creo mucho en temas espirituales para eso, creo mucho en buscar el método que te funcione para que tu mentalidad se enfoque en lo correcto. De todas maneras, de hecho, bueno, hemos hecho varias empresas, estamos armando un nuevo proyecto, nos han ofrecido muchos proyectos y yo diría que hoy en día una de las cosas que yo más me fijo es dentro del equipo, la cabeza que va a ser la que lleve este proyecto, Mm, si es que tienen esta apertura. Porque las personas que creen que todo lo sabe están destinadas a fracasar. sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Y, no, y la persona que todo lo sabe, en una crisis como esta, desaparece. No, no, Exacto. no pasa una crisis así porque lo que tú decías al principio, o sea, una crisis como esta, lo que más desafía y quizás lo que más moldea es tu mentalidad. Es la capacidad de poder levantarse en la mañana diciendo, ya, compadre, tengo 25 cosas que hacer hoy día y estas cosas van a aparecer y van a aparecer 25 problemas más y hay que sacarlos, ¿cachai? No puedo empezar a pensar por qué nos pasa esto, qué terrible. O sea, Solo yo, la vida está contra mí. Sí, claro, claro, ¿cachai? Y o sí. sea, unas decisiones así como centrales, primero que nada, apaga la tele, ¿cachai? O sea, si queréis cambiar tu mentalidad, así como, lo siento, sabéis que no estoy enterado del número de muertos, sorry, pero ¿de qué me aporta eso? De nada, loco. Tengo Sí. 25 cosas que hacer hoy día, y ese es mi foco, ¿cachai? Y de hecho te diría algo también. Creo que, y esto yo lo hablo yo tengo un hermano que es mucho más chico, tiene 10 años menos. Y muchas veces hemos conversado esto que te voy a decir, y es que algo que es tremendamente importante es mezclarte con la gente correcta. Mm, Es muy difícil plantearte crecer como empresario, cambiar tu mentalidad, en el fondo adquirir tanto conocimiento, si es que el entorno que te rodea, en el fondo es un entorno que está preocupado de salir a chupar, de la banalidad, del mensaje tonto, ¿cachai? Porque tú necesitas alguien con quien compartir esto, necesitas tener sí, personas que tengan una visión parecida a la tuya, en las de cuales hecho, te puedas apoyar.
De hecho, hay una frase que no sé si la reproduzca exactamente igual, pero que dice que eres el producto de las 5 Sí, personas que más te rodean, ¿cachai? O sea, sí, así, de todas maneras. Sí. la verdad exactamente cómo era la frase. Pero eso, Pero, oye, y bueno, un poco también me pediste que fuera, que fuera un poquito más concreto y creo que ha sido un sí. poco más No, genérico lo pero que hemos ¿sabes qué? conversado, O sea, pero que, de alguna forma sí, lo que te iba a decir que creo que es súper importante y que veo que hay gente que no está en esa, es que el COVID, disculpa que te lo diga así, pero para mí fue un supositorio de digitalización, sí, full, pero mal. sí. Trajo 2 o 3 años la evolución digital que estábamos teniendo. Y esto te lo comento porque creo que dentro de este escenario puntual de crisis, ya no hablando en términos tan etéreos, yo creo que el que no entiende que eso es así y no se sube a eso y no busca tener su e-commerce y no busca tener redes sociales y no busca posicionarse a través del e-commerce y reformular su negocio, va a morir. Mm, Eso sí o sí. se va a morir. Y me lo dijo, qué interesante, porque esta semana he hablado con 4 personas en este podcast y las 4 personas han dicho exactamente lo mismo que voy a decir tú, pero exacto. O sea, el futuro se viene más digital, el que no aprende a ser digital y a vivir en digital de aquí para el próximo año, o sea, de verdad como que Está no, fuera, está ahí fuera, está ahí fuera, está sí, ahí fuera, no, 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 de no. todas maneras. Y Porque mucha gente cree que adoptar el tema digital es por este periodo solamente y que después todo es va a que la normalidad. eso, ese es el tema. Volvemos a la conversación que te decía que tenía con mi polola. Acá hay una diferencia muy grande en donde tú tienes que ver en qué grupo de gente estás. Los que Exacto. crees que esto es un lapsus y que después vamos a volver a lo de antes, o el que entiende que esto es un cambio de tendencia y hoy día vamos para otro lado y no hay vuelta atrás. Entonces, si tú eres de pensar que no hay vuelta atrás, te tienes que subir al carro del Internet. Si eres de pensar lo otro, bueno, ojalá que tengas razón Claro, y después bien logres por ti, sobrevivir. exacto, bien por ti, Ojalá. a lo mejor. Exacto. Sí, Pero mira, te pongo un ejemplo súper concreto. Un alto gerente de uno de los principales retailers de Chile con los que estamos trabajando nos dijo que la proyección que tienen ellos para cuando esto de alguna forma pase es que las ventas físicas van a ser el 60% de lo que eran antes. claro. O sea, O para sea, algún lado se van. ya hay temas mucho más concretos que te están diciendo o apoyando lo que nosotros estamos más o menos sintiendo que es. Es tremendo, es tremendo. Mm. O sea, el 60%, o sea, y eso implica muchos cambios para adelante. ¿Eh? Y volvemos al mismo tema que no, el tema de este podcast. ¿Cómo va a ser tu mentalidad? ¿Cómo va a ser tu actitud de sobrevivencia con un escenario en donde vaya a vender el 60% de lo que vendía antes? En el mejor de los casos. Claro, en ¿Cómo va a ser tu físico. O sea, mentalidad? si no te reinventaste. Sí, Y pues, de hecho, ojo, que yo me imagino que muchísima gente te escucha que no todos son empresarios. Y en ese mismo sentido también aplica a, si tú entiendes que la situación cambió, no puedes no manejar herramientas de telecomunicación, no puedes no manejar plataformas de trabajo colaborativo. En el fondo también el que es empleado tiene el deber de ponerse al día, porque si no vas a quedar atrás y van a contratar a alguien que sí lo sepa. Yo ya sé de casos de gente que es mayor que no logró estar todo el día pegado al computador desde su casa, estar conectado, meterse a plataformas y lamentablemente se terminó quedando atrás. Entonces hay un deber para todos, tanto de personas naturales como personas jurídicas, de entender este cambio y de hacer los arreglos que necesita hacer para no quedar atrás. absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y yo creo que hoy en día a mí me pasa mucho porque siempre soy como para muchos amigos y todo, soy como el computín o el gallo ¿Ya? de tecnología. Y claro, y te llaman para decirte cómo te instaláis WhatsApp, ¿cachai? Entonces, Claro, yo me río y buena onda, no sé qué, porque yo les digo, chiquillos, o sea, esto no es como que estás llamando al médico para preguntarle una cuestión muy sofisticada, esto debería ser parte de tu día a día. O sea, sí, buena onda, yo te ayudo y todo, pero sí, claro. estáis llamando al tipo que sabe coreano y le estáis preguntando cómo se dice tal palabra en coreano que lo vaya a usar una vez al año. No, loco, Pues sí, esto Julián, hay gente, mucha, que a razón de todo este tema, con el cierre de las sucursales de los bancos, está, pero hasta el, porque no sabe hacer transferencias.
No Claro, sabe hacer transferencias. exacto. Oye, ¿y el mejor tiempo de aprender? Si yo no Esto entiendo, es oye, pero es que a la tumba. No, loco, el mejor tiempo de aprender ahora. ¿Por qué? ahora. Sí, de todas maneras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo tú cuando eras un poroto de 5 años, cómo entraste al jardín infantil o cómo fue tu primer día de clase? Lo pasaste pésimo, lloraste, pataleaste, y tu papá, loco, pum, te tiró para adentro. Y a la media hora ni te acordabas, ¿cachai? Porque pasaste esa, Claro. ¿cachai? Así son todas las crisis. Son Sí, de todas, todas maneras. tenemos 5 años para adelante. Oye, ¿tú tienes algún libro que sea tu favorito, que estés leyendo en base a lo que estamos hablando? A ver si compartimos algún dato. The E-Myth, me lo estoy leyendo ahora, El mito del emprendedor. The E-Myth, Ah, E-Myth, ¿ok? el E-Myth. Estoy leyendo mucho. Bueno, todo ¿Ya? lo que es con Seth Godin, yo me lo he devorado entero. Conocí a Seth ¿Ya? Godin, que habla de todo el tema de la vaca púrpura. Seth Godin fue el padre del permission marketing. ¿Ya? Y, y para mí todo el tema de lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? De agregar valor, o sea, de decir, oye, me dais permiso para darte información Información. que puede servir a tu Ujú. negocio. O sea, es para mí ni siquiera el futuro, es el presente y la evolución de cómo tiene que ser el marketing, ¿cachai? Bueno, de hecho, ¿te acuerdas que lo conversamos la primera vez que nos juntamos para una reunión, que era una reunión de media hora y terminamos una hora y media? Sí, Y conversamos eso. Yo creo que en el fondo tú ejemplificas el 2.0 de la industria. En el fondo, esta nueva mentalidad abierta en la que entiendes que tú eres una parte en un puzzle, en donde tú tienes que conectarte con más gente que no, ya el modelo Ford o el modelo de estos grandes SAP, que yo hago todo, yo resuelvo todo y no necesito a nadie, ya no existe. Y no, más aún con lo que venimos hablando, sobre todo hoy en día con el tema de la digitalización, mucha gente se va a especializar en algo y tú necesitas de esa gente y tienes que encontrar la forma también de generarle valor y ser parte de un ecosistema. Y yo creo que ustedes lo han hecho espectacular en ese sentido. pero- Y en el mismo espíritu que hablábamos antes, o sea, más yo como comercial durante el año antepasado, fue más las veces que rechacé pegas que las que acepté pegas. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tienes que darle al foco, ¿cachai? Al foco. Y Claro. fuiste bueno en eso, ¿cachai? Y hoy en día, bueno, hoy en día estamos viendo los frutos de esa cuestión, pero tiene que ver, lo mismo hablaba Cristian Erlen ayer en el otro podcast que hicimos acerca de procesos, o sea, tiene que ¿Ya? ver mucho en cómo te focalicís y en ser fiel a tu foco, en ser fiel a lo que tú creíste y dijiste, ¿sabes qué? No voy para allá y no me desvío, ¿cachai? No me desvío, porque si Sí. me desvío, por supuesto que nunca llego a ninguna parte. Bueno, cacha que tocaste un tema súper importante, que fue parte de toda nuestra transición ahora y que para mí es fundamental, es foco. Eh, Foco. Todo, en el libro este que yo te contaba de Andy Grove, él cuando identifica todo este cambio de paradigma que iba a tener que cambiar toda su empresa y todo su foco a producir microprocesadores, cuando en el fondo eh, no era lo que ellos eran conocidos, en el fondo él plantea el concepto de la bala de plata. Cuando una empresa está peleando por su vida, tiene una bala, eh, que él le llama la bala de plata, eh. y tienes que ponerla bien, y todos tienen que trabajar en base a ese objetivo, porque si no, no se sobrevive. No, Entonces, un poco lo que estamos hablando y lo que dices tú, para que se entienda, cuando tú tienes múltiples focos, las chances de que llegue al éxito son cada vez menores, porque necesitas uno. Tienes que tener muy claro uno y darle, bajar la cabeza y meterle para adelante y que estén todos súper coordinados contigo en eso. Y por exactamente. eso, vuelvo a lo que te decía con respecto al liderazgo, de cómo setear la bala, para dónde tiene que ir esa bala y hacer que el resto, en el fondo, inspirarlos para que lo sigan. Y también muchas veces tener que tomar las decisiones que son difíciles en pos de eso. Exactamente. Pero es foco, es 100% foco. Y foco también por el eterno ejemplo que ponen del foco. O sea, si es que un cuchillo, al final, ¿qué es lo que es? Es una pieza que focaliza toda la fuerza en un pequeño punto. ¿Cachai? Claro, Versus que una cuchara no focaliza la fuerza. Entonces, tú tratáis de atravesar un papel con una cuchara y vais a tener que hacer mucha más fuerza que si tal tratáis de cual. atravesar el mismo papel con un cuchillo. ¿Por qué? Porque tiene foco, nada más que por eso. O sea, porque está Está apuntando, buena, claro, está apuntando la fuerza en un pequeño punto. ¿eh? Ujú. ¿Cachai? Y al final el foco es eso, o sea, nosotros tomamos la decisión de decir, sabéis que seamos muy buenos en automatización y en integraciones, porque obviamente si focalizamos todas nuestras fuerzas en eso, evidentemente que vamos a agregar mucho más valor que si hacemos un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito más allá, o sea, es Bueno, solamente, llevaba a lo que estamos hablando, nosotros el cambio de foco fue marca propia.
claro, Necesitamos hacer foco en una cosa, que se venda en la mayor cantidad de canales posibles, que tenga el mayor margen posible y yo reducir la estructura al mínimo necesario. Y ese es el foco buenísimo, de claro. nosotros ahora. Y esa fue, bueno, y para cerrar, esa fue como quizás una de las estrategias de sobrevivencia que fue la que implementaste ahora, o que la que venía implementando en los últimos años, que de alguna manera o El nació, canal digital, claro, claro, exacto, y nació también, claro. o se Lo que desarrolló. pasa, lo que pasa es que es súper importante, es súper interesante esto también, porque no es tan binario. En el fondo hay muchos análisis que hay que hacer. Uno son, por ejemplo, lo que hablábamos, qué productos vendo, y ahí en el fondo tengo que hacer foco en los que mayor margen me den, pero también en qué canales me enfoco. Cierto que era lo que hablamos, a algunos clientes les digo que no, a otros les digo que sí. Entonces, es un cuestionamiento que tiene que hacerse a varios niveles. Mm, No es que uno va a encontrar el foco y que aplica para todos, sino, ok, este tipo de productos o este tipo de servicios a este tipo de clientes, de esta manera, con estos procesos, con este equipo. O sea, tienes que pasar por el mismo foco, por el mismo filtro, todas las partes de tu negocio. exacto. Entonces, claro, hoy día, como dices tú, estamos enfocados en nuestra marca propia, estamos con mucho foco en el canal online, estamos en todos los marketplaces, estamos desarrollando nuestro e-commerce para nuestra marca propia, las redes sociales, todo un plan de estrategia para eso, y seguimos empujando la parte mayorista, que es en el fondo la que sustenta los grandes números para poder seguir operando. Pero tengo claro que el foco está en el Internet. Para cerrar, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a todos, y es Excelente, a ver. cómo veí, que me la habéis respondido un poco, ¿cachai? En toda esta ¿Mm? conversación, pero ¿cómo veí los próximos 3 años? ¿Ya? ¿Cómo veí el 2021, el 2022 y el 2023? Obviamente con respecto a tu negocio. Hay otros que se han explayado y me han dicho el futuro de la educación, el futuro de la arquitectura, el futuro de las casas, pero lo dejo apartado por, apartado por los negocios. Ya, pero respecto de mis negocios. Sí, o del comercio, ¿cachai? De cómo veis tú. Yo no me quiero cerrar a e-commerce porque puede que mañana. No, te entiendo, te entiendo. Yo lo que creo que va a pasar y que tiene mucho que ver con lo que partimos hablando es que hoy día van a quedar atrás todos los jugadores que no tienen una propuesta de valor real. Por ende, el escenario y el mercado va a quedar más limpio en cuanto a los que están, son realmente gente que aporta, su empresa aporta en alguna medida a la comunidad y a la gente con algún producto que realmente sirve o con un servicio que efectivamente ayuda. Y por otro lado, sabes que tengo no lo había conversado, pero tengo una teoría de algo que, no sé si a ti te pasó, que en este último tiempo, amigos tuyos o conocidos, hoy estoy vendiendo carne, hoy estoy vendiendo huevos, hoy estoy vendiendo verdura, Impresionante. ya. Mucho. ¿Sabes lo que yo siento? Yo siento que este cambio es tan radical que se va a descentralizar el poder comercial que tenían las grandes cadenas y las grandes marcas y se va a subatomizar pedazos de mercado para gente que quiera hacer algo y lo haga bien y agregue valor. O Por sea, ejemplo, como te decía, alguien que, por ejemplo, tengo unos amigos que me venden unos huevos que son espectaculares, muy grandes y casi al mismo precio que comprar en el supermercado. Entonces, chao, ¿por qué nunca no más. se lo compraría a ellos? Obvio. Claro, entonces de ahora en adelante, ok, bueno, ahora los huevos se los compro a ellos. Estamos comprando otras cosas a gente que se dedica a eso y es buena a eso. Entonces, quizás cambia tu foco de comodidad en cuanto a que en un lugar comprabas todo, pero hoy día se empiezas a comprar, nosotros compramos verdura a una señora que nos vende y es ¿Cierto? muchísima mejor verdura que la del supermercado, los Obvio. huevos lo mismo. Entonces, Entonces yo lo que creo es que se hay, va a abrir el mercado y se va a aplanar en términos de competitividad, donde antes tú era imposible que le fueras a competir a un Walmart, a un Jumbo, a un Falabella, a un Ripley. Hoy día las marcas de diseño independiente van a tener auge. Hoy exactamente. día las empresas de servicios especializados como el tuyo van a tener auge. La gente que, no sé si me explico, yo creo que el mercado se va a fragmentar y que cada pedacito va a poder ser tomado solo por quienes Lo hacen muy bien. evidentemente, y que evidentemente lo hacen bajo los nuevos términos. Es decir, que se integraron con alguna plataforma digital, que te facilitan el pago, que el tema de la logística lo tienen resuelto, que se preocupan de ser 100% mejor que el resto en una cosa, que un 1% mejor en 100. Y te pongo el mismo análisis hacia el otro lado. O sea, ese amigo ¿Ya? tuyo que vende huevos, quizás ¿Mm? tenga su pega, ¿cachai? Quizás tenga su pega y como se puso medio nervioso por su pega, se puso a vender huevos como un negocio adicional.
y ahí va a haber un montón de gente que va a tener un montón de negocios adicionales. Yo lo Tal hablo cual. con todos los tipos que hacen Uber. Y yo les digo, claro, y usted, le digo, usted hace Uber, y si su jefe se pone medio weón, chao con el jefe, po. Claro, Entonces también el jefe, o sea, de la misma forma que para ti como consumidor, el Jumbo ya no representa tu única fuente de donde tú podés sacar comida, sino que le restáis importancia al grande, ujú, el tipo que vende, el tipo que trabaja en una empresa, también tiene otra opción de ingresos, que este microemprendimiento o este de todas emprendimiento maneras, paralelo. Entonces, de todas maneras. obviamente, si tiene cualquier problema con su empresa, si tiene cualquier malentendido con su jefe, cualquier cosa, en vez de desesperadamente tratar de mantener su trabajo, ¿sabes qué? El jefe renuncio. Y yo me quedo con mi negocito y no pasa nada. Entonces, también Porque, el jefe tiene que sumar valor. ojo, y porque, ojo, perdió el miedo y se dio cuenta de que era capaz de Sí, pues. generar un ingreso, Entonces se de cambió su mentalidad. moverse, de... Que exactamente, yo creo que todo esto, y es mucho más profundo y da para una conversación mucho más larga que podemos tener otro día, pero yo creo que esto indujo un cambio de mentalidad muy fuerte y que nosotros todavía no logramos dimensionar cuánto nos ha afectado. En términos que yo no sé si efectivamente cuando esto termine vamos a querer estar tanto tiempo con muchísima gente que no sabemos de dónde es, agarramos una conciencia respecto de la higiene y respecto de la salubridad, o sea, hay un montón de cosas que todavía no le podemos medir el impacto, pero volviendo a lo que estabas hablando tú, yo creo que el que tenga el cambio de mentalidad correcto de esta situación y entienda que ofrece un montón de oportunidades para hacer las cosas bien, para hacerlas con ganas, para realmente ofrecer un valor, va a empezar a pasar esto, se Exacto. va a fragmentar el mercado y va a haber mucha mayor posibilidad de entrar a jugar. De hecho, nosotros somos súper creyentes de algo con mi grupo de amigos y socios, y que en el fondo ves a lo que te contaba del nuevo proyecto que armamos, y es que de alguna forma nosotros vemos que el Internet es como una cancha nueva, en donde las reglas del viejo mundo de los grandes apellidos, las grandes estructuras y qué sé yo, empiezan a restar porque tu alcance, tu capacidad de llegar a gente común y corriente, muchas, es mucho más fácil. Y entonces con un planteamiento sensato, con una propuesta de valor concreta, puedes tener un negocio viable y te puede ir muy bien. Entonces, donde antes en un negocio tradicional te iba a costar muchísimo porque conseguir una buena ubicación era carísima, que el banco te diera la aprobación era carísimo, o sea, tenías un montón de restricciones de una estructura antigua hecha y masificada por la misma gente que tiene toda esta plata, que en el Internet no está. Entonces, si bien existe una Amazon, existe una Alibaba, existe un Falabella, mucha gente vende por Internet y gana plata. Y Exactamente. tú puedes tener tu e-commerce y puedes tener tus servicios, puedes tener los mismos, esto que estamos haciendo, un podcast. O sea, las comunicaciones cambiaron. Entonces, hoy día nosotros vemos que realmente el Internet es un campo en donde cualquiera, no hay lugar con más oportunidades hoy que el Internet. Entonces, si la gente lo entiende y realmente, como dices tú, cambia su mentalidad en torno a eso, creo que vamos a tener podemos tener muchísima mayor prosperidad y realmente poder decir que hay una clase media consolidada, cuando en realidad hoy día vemos que es una clase media que está tremendamente asfixiada porque depende de muchas cosas. Pero como dices tú, cuando mucha gente tenga que vende huevos, vende jamón, vende carne, vende verdura, vende el acroché que hace la señora, vende cosas, vende servicios y puede tener un ingreso en paralelo, la brecha se tiende a achicar y por ende todos estos roces que veníamos teniendo antes sociales también empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no estamos esperando que alguien nos dé algo Porque o depende que de nos ti. cambien las condiciones, sino que entendemos que está en nosotros porque está la oportunidad y la tomamos. Exactamente. Qué sabiduría. Muy bien. Me encantó. Es que es muy cierto. Es demasiado cierto el, el que una pequeña, el que un pequeño elemento que estáis sumando a la sociedad, que el comercio digital, efectivamente está creando libertad. ¿Cachai? Exacto. O sea, desde Uber, desde trabajar en Uber o trabajar en Corner Shop, hasta montar tu imperio digital, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, todos son pasos de libertad, todos. ¿Cachai? Al Exacto. final, el ser humano busca eso, ¿cachai? Busca no tener que depender de un gobierno, no tener que depender de un jefe, no tener que depender de un De empleador. un banco.
Lo mismo, y Exacto, lo que tú decías y al principio, no tener que depender de un cliente, po, ¿cachai? Tú dependís de exacto, tu estrategia de valor y los clientes van a llegar, ¿cachai? No podéis depender en darle el gusto a un cliente específicamente. exactamente, exactamente. Entonces, es muy bueno, es al final el camino a la libertad que va incrementando. Pero siempre desde el punto de vista, como decías tú, no desde la víctima, sino desde la acción, desde el compromiso, desde el entender que está en ti hacer este cambio o quedar atrás. Vamos a terminar porque yo creo que nos quedan como 8 podcasts más que tomar contigo, Mariano. Creo que hay mucho ¿Ya? oro que sacarte, así que te voy a cobrar la palabra y vamos Feliz, encantado. De hecho, muchas gracias por la invitación muchísimo. y feliz de conversar todos estos temas. Creo que edifica muchísimo lo que hay de decir y aparte que tu ejemplo de todo lo que hay logrado, sobre todo tomando el tema de la mentalidad y todo eso, pucha, le va a ayudar a muchísima gente. Así que te agradecemos por estar acá, Espero. no te quito más tiempo y vamos a estar publicados como en 3 días más, así que vamos a Eso. aprender mucho de ti. ¿Ya? Un abrazo grande. Estamos Mariano, hablando. muchas gracias. Chao, chao. Cuídate.